Hola David, tú eres uno de los filósofos más dinámicos de México y trabajas bastante el tema de la autorreflexión. ¿Qué significa la autorreflexión filosófica para ti? Bueno, me gustaría hablar, antes de entrar sobre el tema de la autorreflexión, me gustaría pensar sobre qué cosa uno puede reflexionar, ¿no? Sobre todo en nuestro campo, en la práctica filosófica, uno va a reflexionar sobre la filosofía que esté presente en uno mismo, ¿no? De alguna manera podríamos tener una autorreflexión de diversos temas, ¿no? Yo puedo pensar, por ejemplo, qué ropa tengo puesta, de qué color es mi cabello, pero la autorreflexión en la práctica filosófica tiene que ver con pensar en la filosofía que la persona lleva en sus propias venas, yo diría, ¿no? Que carga dentro de sí. Entonces, antes de pensar exclusivamente en la reflexión, hay que pensar en qué cosa vamos a reflexionar. ¿Y qué es esta filosofía que las personas tenemos con nosotros? Voy a decir algo que tal vez no es lo más común que pueda pensarse, pero que esta filosofía no es exclusivamente algo racional. Esta filosofía transita por la forma en que nosotros vivimos, por la forma en que nosotros actuamos, miramos, comemos, nos despertamos. Cada actividad que nosotros hacemos tiene que ver y refleja nuestros conceptos, refleja nuestros principios. Entonces, la primera parte, antes de pensar en la autorreflexión, es que nosotros vamos a pensar sobre algo que ya está allí. Ahora, si entramos en la autorreflexión, también tenemos que pensar qué cosa es la autorreflexión. O más bien, ¿qué es la reflexión en sí misma? ¿Qué es esto que nosotros llamamos reflexión? En principio, una cosa que podría decirse es que la reflexión implica, conlleva el uso de las palabras. Yo no puedo reflexionar sin un lenguaje. Puedo vivir la vida, puedo vivir mis propios conceptos. Por ejemplo, una persona que todos los días se le despierta y al cocinar y al hacerse el desayuno se enfurece porque no tiene tiempo, porque se le caen las cosas, porque la persona está viviendo, está teniendo la experiencia de esa idea del enojo, pero no lo ha hecho consciente, no ha reflexionado sobre lo que está pasando. La reflexión solamente puede hacerse en la medida en que yo tengo palabras para trabajar conmigo mismo. Entonces, ahora sí, entro a pensar un poco qué hacemos cuando nosotros reflexionamos sobre nosotros mismos. Dirigimos palabras hacia nuestra propia conciencia. Yo podría decir que la reflexión, la autorreflexión es igual al pensamiento, porque es una palabra que yo dirijo hacia mí mismo. Es un movimiento que yo dirijo hacia mí. Y en tu trabajo de práctica filosófica, ¿cómo haces que la gente saque de sí misma la autorreflexión? O sea, ¿cómo trabajas con la autorreflexión filosófica? Tiene que ver un poco con los pasos estos que te describía. Porque si yo no tuviera una filosofía que está funcionando desde un principio, no tendría un elemento sobre el cual reflexionar. Entonces, lo primero que hago es hacer que la persona observe sus comportamientos, ¿no? Que observe lo que hace o en todo caso yo retomar lo que la persona hace para ponerlo en palabras, para conceptualizarlo. ¿Puedes dar un ejemplo práctico de cómo lo haces? Por ejemplo, recién acabamos de realizar, por ejemplo, un taller en donde las personas realizaban una actividad manual y la forma en que realizaban esa actividad reflejaba su propia manera de ser. Tenían que construir con sus manos un cubo de papel y algunas personas, por ejemplo, lo hacían de una manera muy apurada, ¿no? Otras personas observaban a los demás en el momento de hacerlo. En lugar de hacerlo directamente al cubo, observaban a otros, ¿no? Otras personas
lo hacían así nomás, no se preocupaban tanto por la terminación de ese objeto que estaban construyendo. En la cosa más pequeña y en la cosa más simple viven nuestros conceptos. Y el trabajo que tiene que hacer la filosofía en ese caso, o al menos uno de los posibles trabajos, es hacer que la persona ponga en palabras esa experiencia que tiene. Y la reflexión de este modo es como una manipulación de sí mismo. El hombre tiene la gran ventaja y la gran capacidad de poder orientarse a sí mismo, ¿no? De poder darse un rumbo a su propia existencia, ¿no? Ese rumbo que uno puede dar es algo que se genera principalmente con las palabras. ¿Y puedes dar un ejemplo así preciso de una persona en particular que a través de un trabajo, de una dinámica de trabajo filosófico, haya de alguna manera elaborado algo específico? Claro que Ya no sí, general, sino claro un que caso. sí. Por ejemplo, en una consultoría que hice el día de ayer, resulta que le pregunto a la persona que si podía, por favor, hacerme una pregunta, ¿no? Pero en el momento de hacer la pregunta, la persona lo primero que hace es preguntarme si puede utilizar palabras específicas o tienen que ser palabras normales. Ese comportamiento que la persona realiza en el momento de hacer una pregunta sirve para que yo se lo devuelva a la persona y ella pueda observar qué pasa ahí, ¿no? ¿Cuál es ese concepto, ¿no? Entonces, con esta persona, por ejemplo, encontramos que es una persona demasiado divergente, poco práctica, poco aterrizada. Una persona cuando le pide una pregunta podría dar la pregunta directamente, pero él necesita preguntar, indagar, buscar, ¿sí? Entonces, el comportamiento de una pequeña cosa, de una pequeña realidad, de una pequeña acción, me sirve para la autorreflexión. Entonces la autorreflexión siempre es algo necesario. Bien, bueno, creo que es algo necesario para nuestra vida como seres humanos, pero no es algo que todo el tiempo o en toda situación sea lo más pertinente, ¿no? Lo que nosotros proponemos para la práctica filosófica es parecido a lo que uno necesita hacer en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a ti se te está incendiando tu casa, no es el mejor momento para hacer una autorreflexión de por qué eso sucede, ¿no? En general es el mejor momento para salir de la casa o llamar a los bomberos. Entonces, hay momentos en donde la autorreflexión es más pertinente. O podemos encontrarnos con gente que es excesivamente autorreflexiva, ¿no? Que en general es gente que está solo centrada en sí misma, ¿no? Entonces, en el caso de la filosofía, a mí me ha pasado muchas veces trabajando con personas que se dedican mucho al pensamiento, se dedican mucho a la elaboración de sus ideas. Pareciera que todo lo que ellos hacen o la principal actividad tiene que ver con la autorreflexión. Entonces, la autorreflexión es un elemento muy necesario y muy importante, pero que si se realiza en exceso, también me pierdo del valor de las experiencias y de vivir esos conceptos, ¿no? Quisiera decir básicamente eso, que hay que tener una mediación, que la autorreflexión tiene que ser algo que nosotros tenemos que ver en qué momento es más pertinente proponer. Sí, eso me parece muy interesante. Gracias, David.